La nieve llegó temprano ese año a Millbrook, Pensilvania, no con la suavidad de los copos que aparecen en las tarjetas navideñas, sino con la brutalidad de una tormenta que convirtió las calles en ríos de barro gris. Era octubre de 2019 y el frío ya había comenzado a filtrarse por las grietas de las casas antiguas del pueblo, esas construcciones de ladrillo rojo que parecían haber estado allí desde antes de que nadie pudiera recordar a Victoria. Harmon tenía 22 años y una sonrisa que, según decían quienes la conocían, podía iluminar habitaciones enteras. Trabajaba en la biblioteca pública del pueblo, un edificio de piedra que olía perpetuamente a papel viejo y café recalentado. Cada mañana, Victoria llegaba puntual a las 8, con su termo de té verde y su bolso de lona gastado colgando del hombro. Siempre llevaba el cabello castaño, recogido en una trenza imperfecta, y tenía la costumbre de morderse el labio inferior. Cuando se concentraba en catalogar libros a la gente del pueblo, la consideraba dulce, quizás demasiado dulce para alguien que había crecido en un lugar tan pequeño, donde todos conocían los secretos de todos. Victoria había nacido allí, hija única de Margaret Harmon, una maestra de escuela que enviudó cuando Victoria tenía apenas 3 años. La muerte del padre, un accidente automovilístico en la carretera que conectaba Millbrook con Pittsburgh, había dejado una marca silenciosa en la familia. Margaret nunca volvió a casarse. Victoria nunca hablaba de su padre, pero había algo en Victoria que no encajaba completamente con la imagen de la joven bibliotecaria tímida. En su apartamento, un estudio modesto encima de la cafetería Main Street, guardaba una colección de fotografías antiguas que había estado comprando en ventas de garaje durante años. No eran fotos familiares, eran imágenes de desconocidos o parejas de los años 50 posando rígidamente frente a cámaras, niños con ropa almidonada mirando hacia ninguna parte, ancianos sentados en porches que ya no existían. Victoria las organizaba meticulosamente en álbumes, escribiendo pequeñas historias inventadas en los márgenes a Eleanor y Thomas, casados durante 40 años. Él le llevaba flores cada domingo. Nadie sabía de esta obsesión. Nadie preguntaba a su mejor amiga Rachel Monroe. Era una de las pocas personas que visitaba el apartamento regularmente. Rachel trabajaba como enfermera en el hospital del condado, a 40 minutos en auto, y había conocido a Victoria en la secundaria. Eran opuestos. Rachel era ruidosa, extrovertida, propensa a contar chistes inapropiados en momentos inoportunos. Victoria era su contrapeso silencioso, la que escuchaba sin juzgar, la que ofrecía té y consejo con la misma suavidad. El último martes de octubre, Victoria no llegó a trabajar. Esto era suficientemente inusual como para que la directora de la biblioteca, una mujer llamada Judith Crane, marcara su número de teléfono. La llamada fue directamente al buzón de voz. Judith esperó hasta el mediodía, pensando que quizás Victoria se había quedado dormida o estaba enferma. Pero cuando llegó la 1 de la tarde y no había noticias, condujo hasta el apartamento. La cafetería estaba cerrada ese día. Algo sobre problemas con las tuberías. La entrada lateral que llevaba al estudio de Victoria estaba desbloqueada. Judith subió las escaleras estrechas, llamando el nombre de la joven, pero solo el silencio le respondió. La puerta del apartamento estaba entreabierta. Judith la empujó con cuidado. En todo parecía en orden, casi demasiado ordenado. La cama estaba hecha con precisión militar. Los libros en los estantes estaban alineados por tamaño. La taza de té de la noche anterior seguía en el fregadero limpia, huaycica. Pero Victoria no estaba allí. Su bolso tampoco. Su abrigo azul marino, el que usaba todos los días, había desaparecido de la percha junto a la puerta. Judith llamó a la policía. El oficial que llegó primero fue Daniel Torres, un hombre de 38 años que había crecido 3 pueblos más allá de Millbrook. Torres había visto su cuota de casos perdidos en ciudades pequeñas, adolescentes que huían de hogares disfuncionales, adultos que desaparecían para escapar de deudas o matrimonios. Pero algo en la desaparición de Victoria le pareció diferente desde el principio.
Quizás fue la forma en que el apartamento estaba organizado, como si cada objeto tuviera un propósito específico. O quizás fue el detalle que notó cuando revisó el baño Ongu. El cepillo de dientes de Victoria estaba allí, junto con todos sus productos de higiene personal. Nadie planea desaparecer y deja su cepillo de dientes. La madre de Victoria, Margaret, llegó al apartamento 30 minutos después. Su rostro estaba pálido. Sus manos temblaban mientras sujetaba su teléfono celular como si fuera un salvavidas. Había intentado llamar a su hija toda la mañana sin respuesta. Margaret era el tipo de persona que siempre esperaba lo peor. Una ansiedad heredada de haber perdido a su esposo de forma tan repentina. Ahora, parada en medio del apartamento de su hija, esa ansiedad se materializaba en una certeza fría. Algo terrible había sucedido. Rachel llegó poco después, todavía en su uniforme de enfermera, los ojos enrojecidos. Le dijo a Torres que había hablado con Victoria la noche anterior, alrededor de las 9. Habían planeado verse ese fin de semana para ver una película. Victoria había sonado normal, quizás un poco cansada, pero nada que sugiriera problema alguno. Ann Torres comenzó a hacer preguntas. ¿Tenía Victoria novio? No. Según Rochelle, había salido con alguien durante el verano, un tipo llamado Connor, que trabajaba en la ferretería, pero la relación había terminado amistosamente en agosto. ¿Tenía enemigos? Rachel se rió ante la pregunta, una risa nerviosa y hueca. Victoria no tenía enemigos. Era imposible odiar a Victoria Ann. Durante los siguientes 2 días, la policía de Millbrook desplegó una búsqueda que involucraba a voluntarios del pueblo, perros rastreadores y helicópteros del condado. Revisaron los bosques que rodeaban el pueblo, los caminos rurales que se extendían como venas hacia la nada. Distribuyeron volantes con la fotografía de Victoria, una imagen tomada durante el verano en que sonreía junto a Rachel en un picnic. La foto fue compartida en redes sociales miles de veces. Reporteros de Pittsburgh y Harrisburg llegaron al pueblo, convirtiendo a Millbrook en el centro temporal de un ciclo de noticias que se alimentaba de tragedia. Pero Victoria Harmon había desaparecido completamente, como si la tierra la hubiera tragado. El cuarto día, un jueves gris en que la lluvia reemplazó brevemente a la nieve, Torres recibió una llamada que cambiaría todo. Era del departamento técnico del condado. Habían estado revisando los registros telefónicos de Victoria y habían encontrado algo inusual. Un mensaje de voz enviado desde su teléfono a las 3 de la madrugada del miércoles, el día después de su desaparición. El mensaje había sido enviado al buzón de voz de Rochelle. Rochelle no había revisado su buzón de voz en días. El sistema automático del condado lo había capturado durante la investigación rutinaria de las comunicaciones de Victoria. Torres le pidió a Rochelle que lo escuchara con él en la estación de policía. Se sentaron en una sala de interrogatorios, convertida en oficina temporal. La grabación tenía una calidad mediocre, el tipo de audio comprimido que los teléfonos celulares producen. Al principio, solo había estática, el sonido de algo rozando contra el micrófono. Luego, la voz de Victoria, apenas un susurro en Rachel. Si estás escuchando esto, una pausa, respiración irregular. No fue lo que pensabas. Nunca fue lo que pensabas. Un sonido que podría ser viento o agua corriendo. El reloj. Myra, el reloj. Todo está en el reloj. Y entonces, la grabación se cortaba abruptamente. Rachel se llevó las manos a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no derramó. Torres reprodujo el mensaje 3 veces más, haciendo anotaciones en su libreta. Cada palabra, cada pausa, cada sonido de fondo era importante. ¿A qué reloj se refería Victoria? ¿Qué significaba? No fue lo que pensabas. La grabación fue enviada a especialistas forenses en Pittsburgh para un análisis completo. Querían determinar si había sonidos de fondo que pudieran indicar la ubicación de Victoria cuando lo grabó. Querían saber si había señales de angustia o coacción en su voz, pero sobre todo, querían entender el mensaje
Mientras tanto, Torres regresó al apartamento de Victoria, esta vez con un mandato de búsqueda más exhaustivo. Revisó cada centímetro del espacio, buscando cualquier reloj que pudiera tener significado especial. Había un reloj de pared en la cocina, uno digital en la mesita de noche, pero ninguno parecía particularmente significativo. Fue Margaret quien sugirió revisar las pertenencias que Victoria guardaba en el sótano del edificio, un espacio de almacenamiento compartido entre los inquilinos San. En una caja etiquetada con el año 2015, encontraron un reloj de bolsillo antiguo. Era de plata, con grabados desgastados de hojas de hiedra en la tapa. Torres lo abrió con cuidado. La carátula mostraba números romanos, las manecillas congeladas en las 11:47 am. Pero no era el reloj en sí lo que importaba. Cuando Torres presionó el pequeño botón en la parte superior, la tapa trasera se abrió, revelando un compartimento secreto. Dentro había una fotografía doblada a la imagen. Mostraba a dos niños, quizás de 7 y 9 años, parados frente a una casa de ladrillo. El niño mayor tenía el brazo alrededor del hombro de la niña más pequeña. Ambos sonreían, pero había algo forzado en esas sonrisas, como si alguien les hubiera ordenado estar felices. Torres no reconoció a ninguno de los niños inmediatamente, pero había algo en la casa del fondo que le resultaba familiar. Las ventanas de arco, el porche, con columnas de madera. Había visto esa casa antes. Le mostró la fotografía a Margaret, quien la observó durante un largo momento antes de que su rostro se descompusiera. Es la casa de los Whitmore, dijo con voz temblorosa. Al norte del pueblo. Fue demolida hace unos 10 años. Torres conocía el nombre Whit. Era imposible crecer en esa región y no conocerlo. La familia Whitmore había sido propietaria de la fábrica textil, que alguna vez fue el motor económico de Millbrook. La fábrica había cerrado en los 90, llevándose consigo la mayor parte de los empleos del pueblo. La familia se había mudado después del cierre, vendiendo la propiedad a desarrolladores que nunca construyeron nada. La casa había permanecido vacía durante años antes de ser finalmente demolida. Pero ¿qué tenía que ver eso con Victoria? Margaret se sentó, su rostro ahora completamente blanco. Victoria nunca me dijo nada, susurró. Pero una vez, cuando tenía 14 años, me preguntó sobre los Whitmore. Quería saber si yo los había conocido. Le dije que sí, que todos en el pueblo los conocían. No eran buena gente, Daniel. El señor Whitmore bebía. La esposa era cruel, de esa crueldad silenciosa que deja cicatrices que nadie puede ver. Torres sintió que algo comenzaba a encajar, aunque la imagen todavía estaba demasiado fragmentada para entenderla completamente. Preguntó si Victoria había tenido alguna conexión con la familia. Margaret negó con la cabeza, pero su negación carecía de convicción. Rachel, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. Ella coleccionaba fotografías de extraños, dijo en voz baja. Familias antiguas. Siempre pensé que era solo una excentricidad, algo que la hacía sentir conectada con el pasado. Pero ¿y si no eran solo extraños? Torres pasó los siguientes días investigando a la familia Whitmore. Lo que encontró fue una historia que muchos en el pueblo preferían olvidar. En 1998, un niño de 9 años llamado Joshua Whitmore había desaparecido. La búsqueda había durado semanas, pero nunca lo encontraron. La teoría oficial era que se había perdido en los bosques y había muerto de exposición al frío. Su cuerpo nunca fue recuperado. La familia se desintegró después de eso. El señor Whitmore murió de cirrosis 3 años después. La señora Whitmore fue internada en una institución psiquiátrica, donde todavía residía. ¿Había habido rumores en ese entonces? El tipo de susurros que circulan en pueblos pequeños, pero nunca se transforman en acusaciones formales. Rumores de que Joshua no se había perdido, sino que había huido. Rumores de abuso. Pero no evidencia suficiente para una investigación formal. Torres decidió entrevistar a personas que habían conocido a la familia. La mayoría eran ancianos ahora, muchos con memorias fragmentadas por el tiempo, pero uno de ellos,
un hombre llamado Robert Finch, que había sido maestro en la escuela primaria de Millbrook. Recordaba algo específico. Recordaba que Joshua Whitmore tenía una hermana menor, una niña que apenas tenía 5 años cuando Joshua desapareció. Después de la desaparición, la niña había sido enviada a vivir con familiares en otro estado. Su nombre era Sarah. Torres buscó en los registros. Sarah Whitmore había sido adoptada oficialmente por una tía en Nueva Jersey cuando tenía 6 años. Su apellido había sido cambiado legalmente a través del proceso de adopción. Después de eso, el rastro se volvía difícil de seguir, pero Torres era persistente. Llamó a agencias de servicios sociales, revisó documentos de cortes, siguió cada hilo administrativo que pudo encontrar. Finalmente, encontró lo que buscaba. Sarah Whitmore había regresado a Pensilvania cuando tenía 18 años. Había cambiado su nombre nuevamente, esta vez por elección propia. El nombre que había elegido era Victoria Harmon, tomando el apellido de soltera de la mujer que había decidido criarla después de que la adopción en Nueva Jersey colapsara a su abuela materna. Margaret Harmon no era la madre biológica de Victoria, era su abuela. Y todo lo que Torres había asumido sobre la vida de Victoria era una mentira cuidadosamente construida. Cuando Torres confrontó a Margaret con esta información, la mujer finalmente se desmoronó. Entre lágrimas, confesó la verdad que había mantenido oculta durante años. Victoria era Sarah Whitmore. Margaret era su abuela, la madre de la mujer que había dado a luz a Sarah y Joshua. Su hija, la madre biológica de los niños, había muerto de una sobredosis cuando Sarah tenía 2 años. Margaret había intentado obtener la custodia. Entonces, paró el padre, el señor Whitmore. Había luchado contra ella. Los tribunales habían fallado a su favor. Margaret había visto cómo sus nietos eran llevados a una casa que sabía era tóxica, pero no había podido hacer nada después de la desaparición de Joshua. Margaret había logrado finalmente sacar a Sarah de esa situación, pero la niña ya estaba profundamente traumatizada. Pasó años en terapia, tratando de reconstruir una infancia que había sido destruida. Cuando Sarah cumplió 18 años y expresó su deseo de volver a Millbrook, Margaret había intentado disuadirla, pero Sarah, quien para entonces había comenzado a usar el nombre Victoria, insistió. Dijo que necesitaba volver, que necesitaba entender qué había pasado realmente con su hermano. Anne Margaret había accedido con una condición: que Victoria nunca revelara su verdadera identidad, que dejara el pasado enterrado. Victoria había aceptado, al menos en apariencia, pero Margaret siempre había sabido que su nieta estaba buscando algo: la colección de fotografías, la forma en que estudiaba las historias de familias desintegradas. Todo apuntaba a una obsesión que nunca había sanado. Torres ahora entendía la referencia al reloj. El reloj de bolsillo había pertenecido a Joshua. Era un regalo de su abuelo paterno, algo que Joshua llevaba consigo constantemente. El hecho de que Victoria lo tuviera significaba que había estado investigando la desaparición de su hermano, buscando pistas que la policía había pasado por alto décadas atrás. Pero, ¿dónde estaba Victoria ahora? ¿Y qué había descubierto que la había llevado a desaparecer? La respuesta llegó de una forma inesperada. Un granjero que vivía en las afueras del pueblo llamó a la policía para reportar algo extraño. Había encontrado un teléfono celular en su propiedad, cerca de un granero abandonado que no había usado en años. El teléfono estaba muerto, pero cuando lo cargaron, confirmaron que pertenecía a Victoria en el granero. Estaba a solo 3 millas de donde había estado la casa de los Whitmore. Torres organizó un equipo de búsqueda y se dirigió al lugar. El granero era una estructura decrépita, con tablas sueltas y un techo que se estaba desmoronando. Pero cuando encontraron señales de actividad reciente. Alguien había estado allí, y recientemente, en una esquina, cubierta parcialmente por heno viejo, había una mochila. Dentro estaban un cuaderno y un sobremanila lleno de documentos. Torres comenzó a leer. Lo que encontró lo dejó helado.
Ann Victoria había estado investigando la desaparición de Joshua durante meses, quizás años. Había recopilado declaraciones policiales antiguas, entrevistas con vecinos de la época, informes médicos de su hermano, que mostraban lesiones consistentes con abuso físico, pero lo más impactante era una serie de cartas escritas por Joshua en los meses previos a su desaparición. Las cartas estaban dirigidas a su maestra de segundo grado, la señora Ellen Driscoll, pidiéndole ayuda. Joshua describía el miedo constante en que vivía, los golpes, las noches encerrado en el sótano, pero las cartas nunca habían sido enviadas. Victoria las había encontrado escondidas en el ático de la antigua casa. Poco antes de que fuera demolida, Ellen Driscoll todavía vivía en Millbrook. Era una mujer de 67 años, retirada, que pasaba sus días cuidando un jardín, que había ganado premios en ferias del condado. Torres la visitó esa misma tarde. Cuando le preguntó sobre Joshua Whitmore, la expresión de Ellen cambió completamente. Por un momento, pareció que iba a negar todo. Pero entonces, algo en ella se quebró. Yo sabía, dijo en voz baja. Sabía lo que estaba pasando en esa casa. Shoah me lo contó. Tenía moretones que intentaba esconder. Una vez vino a clase con una costilla rota. Dijo que se había caído de su bicicleta. Pero yo sabía que era mentira. Torres preguntó ¿por qué no había reportado nada? Ellen se cubrió el rostro con las manos. Lo hice, susurró. Llamé a servicios sociales 3 veces. Pero los Whitmore eran influyentes. Conocían gente en el condado. Cada vez que alguien iba a investigar, el niño insistía en que todo estaba bien. Los padres lo habían entrenado para mentir. Y yo debía haber hecho más. Debía haber ido directamente a la policía. Debía haber gritado hasta que alguien escuchara, pero tenía miedo de perder mi trabajo de causar problemas. Y ahora Joshua está muerto por mi culpa. Ann Torres presionó más. ¿Había tenido contacto con Victoria? Ellen asintió lentamente. Ella vino a verme hace 3 semanas. No sabía quién era al principio, pero cuando me dijo su verdadero nombre, lo supe. Se parecía tanto a Joshua. Me hizo las mismas preguntas que me estás haciendo tú ahora. The County to Do. Y le dije algo más. Algo que nunca le dije a nadie. Le había dicho a Victoria que había visto al señor Whitmore la noche en que Joshua desapareció. Era tarde, cerca de la medianoche. Ellen estaba conduciendo de regreso de la casa de su hermana cuando vio el auto de Whitmore en un camino de tierra que llevaba a una cantera abandonada al este del pueblo. Había pensado que era extraño, pero no le dio mayor importancia hasta días después, cuando comenzó la búsqueda de Joshua. Para entonces, tenía demasiado miedo de decir algo. El señor Whitmore era un hombre violento, y Allen tenía una hija pequeña. No podía arriesgarse a represalias en Victoria. Le había preguntado dónde estaba exactamente esa cantera. Ellen le había dado indicaciones detalladas. Torres sintió que su estómago se contraía. Organizó otro equipo de búsqueda y se dirigió a la cantera. El lugar había sido abandonado desde los años 80, cuando la compañía que lo operaba quebró. Era un hoyo profundo lleno de agua estancada, rodeado de vegetación salvaje que lo había reclamado durante décadas. Llegaron al anochecer, con luces portátiles y equipo de buceo. La superficie del agua era negra e impenetrable. Los buzos se sumergieron mientras Torres esperaba en la orilla, cada minuto extendiéndose como una eternidad. Encontraron algo en el fondo de la cantera. No era solo un cuerpo, eran 2. El primero era el de un niño. Los restos óseos preservados parcialmente por el agua fría y la falta de oxígeno. La ropa estaba casi completamente desintegrada, pero había algo que los buzos recuperaron intacto. Una pequeña placa de identificación con el nombre Joshua. El segundo cuerpo era reciente. Vestía el abrigo azul marino que Judith Crane había descrito. Era Victoria Harmon. La autopsia revelaría más tarde que Victoria había muerto por ahogamiento, pero había signos de lucha, moretones en sus muñecas, arañazos defensivos en sus manos. Alguien la había forzado al agua. Alguien había completado el ciclo de violencia que comenzó 21 años atrás. Ann Torres no durmió esa noche. Revisaba las notas de Victoria
las cartas de Joshua, cada pieza del rompecabezas, que ahora formaba una imagen terrible y completa. Victoria había descubierto dónde estaba el cuerpo de su hermano, pero alguien más también lo sabía, alguien que tenía razones para mantener ese secreto enterrado. Allen Driscoll fue interrogada nuevamente, esta vez bajo sospecha. Su coartada para la noche de la desaparición de Victoria era endeble. Estaba sola en casa, según dijo, pero los análisis forenses de su auto no mostraron evidencia de que hubiera estado cerca de la cantera recientemente. Sus huellas no estaban en ninguna de las pertenencias de Victoria. Y, más importante, no tenía motivo para silenciar a Victoria. Si algo, la revelación de la verdad sobre Joshua podría haberla liberado de décadas de culpa. Rochelle Monroe también fue interrogada. Su amistad con Victoria le daba acceso, oportunidad. Pero Rochelle había estado trabajando un turno doble en el hospital la noche de la desaparición, rodeada de colegas y pacientes que confirmaron su presencia en Conner. El exnovio de Victoria fue investigado exhaustivamente, pero su relación había terminado meses atrás y no había señales de animosidad. De hecho, Connor había estado en una conferencia en Filadelfia cuando Victoria desapareció, con docenas de testigos y recibos de hotel que lo colocaban a 150 millas de distancia en Torres. Se sintió llegando a un callejón, Sainz, hasta que recordó un detalle que había pasado por alto en el granero, donde encontraron. El teléfono de Victoria pertenecía a alguien. El granjero que reportó el hallazgo no era el dueño de la propiedad, solo arrendaba parte de la tierra. El dueño real era una mujer llamada Patricia Whitmore, la viuda del señor Whitmore. Patricia había sido liberada de la institución psiquiátrica 6 meses atrás, declarada estable y capaz de vivir de forma independiente. Había regresado a Millbrook discretamente, comprando una pequeña casa en el extremo norte del pueblo, con el dinero que quedaba de la venta de la propiedad familiar. Nadie había prestado mucha atención. La mujer mantenía un perfil bajo, raramente saliendo excepto para comprar provisiones en Torres. Fue a su casa con una orden de arresto. Patricia abrió la puerta sin resistencia. Tenía 72 años, el cabello completamente blanco, las manos temblorosas, pero sus ojos eran claros y fríos. Sabía que vendrían eventualmente, dijo con voz monótona, después de que encontrara a Sarah, a Victoria. Sabía que era cuestión de tiempo. La llevaron a la estación. En la sala de interrogatorios, Patricia confesó sin necesidad de presión. Habló con una calma escalofriante, como si estuviera describiendo una tarea doméstica rutinaria. A Victoria había venido a verla 3 semanas atrás. Había tocado su puerta una tarde lluviosa, presentándose con su verdadero nombre, Sarah Whitmore. Patricia dijo que había reconocido a la niña inmediatamente, aunque habían pasado más de 2 décadas. Tenía los mismos ojos que Joshua, esa misma expresión de desafío silencioso en Victoria. Le había preguntado sobre su hermano. Patricia inicialmente negó saber algo, pero Victoria insistió. Le mostró las cartas, los informes médicos, la declaración de Ellen Driscoll. Le dijo que iba a ir a la policía, que iba a exponer todo lo que había pasado en esa casa. No podía permitirlo, dijo Patricia con simplicidad terrible. No porque me importara lo que la gente pensara de nosotros. Mi esposo está muerto y yo ya pasé años encerrada. Pero Joshua era mi hijo, y lo que hice, lo hice para protegerlo. Torres sintió que la habitación se enfriaba. Preguntó qué quería decir con eso. Patricia explicó que la noche en que Joshua desapareció, el niño había intentado huir de casa. Era la 4ª vez que lo intentaba. Las veces anteriores, su esposo lo había encontrado y lo había traído de vuelta, castigándolo severamente. Pero esa noche, Patricia había sido quien lo encontró primero. En el camino que llevaba hacia el pueblo, Joshua estaba llorando, diciendo que prefería morir antes que volver a esa casa. Patricia dijo que algo se rompió en ella en ese momento. Vio a su hijo golpeado y aterrorizado, y comprendió que nunca estaría seguro mientras su esposo viviera. Pero también sabía que si Joshua huía, su esposo lo encontraría. Siempre
lo encontraba. Era un hombre obsesivo, cruel cuando se sentía desafiado. Así que Patricia tomó una decisión. Le dijo a Joshua que lo llevaría a un lugar donde su padre nunca podría lastimarlo. Lo llevó a la cantera. Le dijo que se iban a esconder allí hasta que pudiera organizar su huida permanente. Pero cuando llegaron, Patricia se dio cuenta de que no había forma de que funcionara. No tenía dinero, no tenía lugar a donde ir, y su esposo tenía conexiones, recursos. Los encontraría eventualmente. Le dije que cerrara los ojos, dijo Patricia con voz vacía. Le dije que íbamos a jugar un juego, que cuando los abriera, estaría en un lugar mejor. Y entonces lo empujé. El agua era profunda. Joshua no sabía nadar. Patricia se quedó en la orilla, escuchando los chapoteos que eventualmente se silenciaron. Luego condujo de regreso a casa y reportó a su hijo como desaparecido. Durante años había vivido con eso. La institución psiquiátrica no fue un castigo, sino un refugio. Un lugar donde podía pretender que su mente estaba rota, que no podía recordar lo que había hecho, pero siempre recordaba. Cada día, cuando Victoria apareció en su puerta con preguntas y evidencia, Patricia supo que su versión, cuidadosamente construida del pasado, estaba a punto de colapsar. Más que eso, Victoria amenazaba con darle significado diferente a lo que Patricia había hecho. En su mente fracturada, Patricia había matado a Joshua para salvarlo del sufrimiento. Pero Victoria veía asesinato. Patricia no podía permitir que esa narrativa se estableciera. Le había pedido a Victoria que la acompañara a la cantera, con el pretexto de mostrarle exactamente dónde había sucedido. Victoria había accedido, quizás esperando algún tipo de cierre. Cuando llegaron, Patricia le ofreció té de un termo. El té estaba drogado con sedantes que había estado acumulando desde su liberación. Victoria colapsó en minutos en Patricia, la arrastró hasta el borde del agua. Victoria recuperó la conciencia brevemente, lo suficiente para intentar luchar, pero los sedantes la habían debilitado demasiado. Patricia la empujó al agua y la sostuvo bajo la superficie hasta que dejó de moverse. Pensé que estarían juntos, dijo Patricia al final de su confesión. Joshua y Sarah eran hermano y hermana, finalmente reunidos. Pensé que había una cierta poesía en eso. Torres salió de la sala de interrogatorios, sintiendo que necesitaba ducharse durante horas. La lógica retorcida de Patricia, la forma en que había racionalizado primero el asesinato de su hijo y luego el de su hija, era el tipo de maldad que no se anunciaba con gritos, sino con susurros. Era banal en su horror, doméstica en su brutalidad. Patricia Whitmore fue acusada de 2 cargos de asesinato. La evaluación psiquiátrica la declaró competente para enfrentar juicio, aunque varios expertos argumentaron que su comprensión de la moralidad estaba profundamente distorsionada. El juicio duró 3 semanas. La defensa intentó argumentar que Patricia había actuado bajo episodios psicóticos, que su tiempo en la institución había demostrado su inhabilidad para distinguir entre bien y mal, pero la fiscalía presentó la confesión detallada, la premeditación del crimen contra Victoria, la forma en que había mantenido su secreto durante más de 2 décadas. El jurado deliberó durante 2 días. La declararon culpable de ambos cargos. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Margaret Harmon asistió a cada día del juicio. Se sentaba en la primera fila, sus manos entrelazadas en su regazo, mirando a la mujer que había destruido a su familia 2 veces. Cuando se leyó el veredicto, Margaret no lloró, ya no le quedaban lágrimas. A Rachel Monroe dejó Meebrook 6 meses después del juicio. Dijo que el pueblo le recordaba demasiado a Victoria, que cada esquina contenía un fantasma. Se mudó a Oregon, donde nadie conocía su historia. A veces todavía escuchaba el mensaje de voz que Victoria le había dejado. No fue lo que pensabas. Nunca fue lo que pensabas. Rochelle había creído que Victoria era su mejor amiga,
que la conocía completamente. Pero Victoria había llevado una vida entera de secretos, una búsqueda de verdad que finalmente la había matado. Los cuerpos de Joshua y Victoria fueron enterrados juntos en el cementerio de Millbrook, bajo un árbol de arce que Margaret eligió, porque Victoria siempre había amado como las hojas cambiaban de color en otoño. La lápida era simple, con 2 nombres, 2 fechas, una sola frase juntos. Al fin el reloj de bolsillo de Joshua fue colocado en el ataúd de Victoria, cerrado sobre su corazón. Las fotografías de extraños que Victoria había coleccionado durante años fueron guardadas por Margaret, quien finalmente entendió lo que su nieta había estado tratando de hacer: darle nombres a los olvidados, construir historias para aquellos cuyas historias se habían perdido. Era su forma de procesar lo que le había sido robado. Su propia historia, su propia infancia. Daniel Torres dejó la fuerza policial un año después. El caso de Victoria Harmon lo había cambiado de formas que no podía articular completamente. Aceptó un trabajo como consejero en una organización sin fines de lucro que trabajaba con niños en situaciones de abuso. Dijo que era su forma de asegurarse de que otro Joshua no tuviera que padecer en silencio, de que otra Victoria no tuviera que pasar su vida buscando respuestas a preguntas que nunca debieron existir. Allen Driscoll vivió 3 años más después del juicio. En su testamento, dejó la mayor parte de su patrimonio a la misma organización donde Torres trabajaba, con una carta adjunta que decía simplemente: por cada vez que no hablé cuando debía hacerlo. Millbrook nunca volvió a ser el mismo pueblo tranquilo que era antes. Los residentes más viejos evitaban hablar del caso, pero los más jóvenes lo mencionaban en susurros, convirtiéndolo en una leyenda urbana local. La cantera fue cercada permanentemente, con señales que advertían sobre aguas peligrosas. Nadie mencionaba lo que realmente había sido encontrado allí. La biblioteca donde Victoria trabajó estableció una colección especial, en su memoria libros sobre trauma infantil, supervivencia, resiliencia. Judith Crane, quien había descubierto la desaparición de Victoria, personalmente supervisó la selección de cada título. Dijo que era lo mínimo que podía hacer por una joven que había pasado su vida tratando de entender el pasado, mientras construía un futuro que le fue arrebatado en inviernos posteriores, cuando la nieve llegaba temprano a Millbrook. Algunas personas juraban que podían ver 2 figuras caminando por los bosques al atardecer, un niño y una joven tomados de la mano. Era solo la luz jugando trucos. Por supuesto, las sombras largas proyectadas por árboles antiguos, pero en un pueblo que había aprendido que los peores monstruos no vivían en la oscuridad, sino en casas con porches y jardines bien cuidados. Había espacio para creer en fantasmas más amables. Los álbumes de fotografías de Victoria permanecieron en el apartamento durante meses después de su muerte, nadie seguro de qué hacer con ellos. Finalmente, Margaret los donó al archivo histórico del condado, donde fueron catalogados y preservados. Los visitantes ocasionales que los revisaban quedaban impresionados por las historias escritas en los márgenes, pequeñas ficciones sobre vidas completas destiladas en unas pocas oraciones. Margaret y Arthur, casados 50 años, él le trajo flores cada domingo hasta el día que murió. Thomas y Eleanor sobrevivieron la Gran Depresión juntos. Su amor fue su mayor fortuna. Nadie excepto Margaret sabía que Victoria había comenzado a escribir su propia historia en el último álbum, una historia que nunca terminó. La última entrada decían Joshua y Sarah, hermanos separados demasiado pronto. Él le enseñó a ser valiente. Ella prometió recordar por ambos. Willow Heights. Victoria había recordado, había buscado la verdad incluso cuando esa verdad era una herida que nunca sanaría. Había desenterrado secretos que otros querían mantener enterrados, y eso le había costado la vida. Pero al hacerlo, había liberado a su hermano del anonimato
del olvido. Joshua Whitmore ya no era solo un niño desaparecido, cuyo caso se había enfriado hace décadas. Era una víctima, con nombre, con historia, con una hermana que había dado todo por encontrarlo. En el aniversario de la muerte de Victoria, Margaret visitaba el cementerio con flores frescas. Se sentaba junto a la tumba durante horas, a veces hablando en voz baja sobre su día, sobre el pueblo, sobre nada en particular. Otras veces simplemente permanecía en silencio, escuchando el viento moverse entre las ramas del arce en un día. 3 años después del juicio, un sobre llegó a la casa de Margaret. No tenía remitente, solo un matasellos de Pittsburgh. Dentro había una sola fotografía: Victoria y Rochelle en un picnic, riendo, el sol iluminando sus rostros. Al reverso, alguien había escrito con letra que Margaret no reconocía: ella fue amada, is so important. Margaret puso la fotografía en un marco y la colocó en su mesita de noche. Era lo último que veía antes de dormir cada noche, y lo primero que veía cada mañana. Un recordatorio de que en medio de toda la oscuridad había habido luz. Victoria había tenido amigos, había tenido momentos de felicidad, había conocido amor incluso si su vida fue cortada demasiado pronto. A la casa de los Whitmore, aunque había sido demolida años atrás, dejó una cicatriz en el paisaje del pueblo. El lote donde había estado permaneció vacío, la tierra nunca desarrollada. Los niños locales evitaban jugar cerca, aunque ninguno podía explicar exactamente por qué. Era como si el lugar mismo guardara memoria de lo que había ocurrido allí. Una tristeza que impregnaba el suelo. Daniel Torres, en su nuevo trabajo, comenzó a dar charlas en escuelas sobre señales de abuso infantil. Siempre terminaba sus presentaciones con la misma historia, sin mencionar nombres, pero claramente hablando de Joshua. Había un niño que pidió ayuda, escribió cartas, habló con adultos en quienes confiaba, pero nadie escuchó lo suficientemente fuerte. Todos pensaron que alguien más haría algo, y ese niño murió solo y asustado. Así que les ruego, si ven algo, digan algo. Sean persistentes, porque el silencio mata. Sus palabras resonaban particularmente con los maestros en la audiencia, muchos de los cuales habían enfrentado situaciones similares. La terrible elección entre actuar y arriesgarse a las consecuencias, o mantenerse en silencio y cargar con la culpa. Torres no juzgaba, pero su mensaje era claro: la inacción tiene precio, y ese precio lo pagan los más vulnerables. Anne Rachel, desde Oregon, eventualmente encontró la forma de honrar la memoria de Victoria. Se convirtió en voluntaria en una línea directa para crisis de abuso doméstico, trabajando turnos nocturnos después de su trabajo regular en el hospital. Dijo que cada persona que ayudaba era una forma de compensar a la amiga que no pudo salvar. No era terapia perfecta, porro, era algo. Era acción en lugar de lamento. La noche del 5º aniversario de la muerte de Victoria, hubo una vigilia con velas en el centro de Millbrook. No fue organizada oficialmente, simplemente surgió de forma orgánica. Personas que habían conocido a Victoria, personas que solo conocían su historia, se reunieron en silencio. Sostuvieron velas contra el viento de noviembre, pequeñas llamas que parpadeaban pero no se extinguían. A Margaret estuvo allí, flanqueada por Judith, de la biblioteca, y por algunos antiguos compañeros de escuela de Victoria que habían regresado al pueblo para el evento. Nadie dio discurso. No había nada que decir que no hubiera sido dicho ya, pero en el silencio compartido había reconocimiento, un testimonio colectivo de que Victoria Harmon había existido, había importado, había dejado una marca en el mundo que no se borraría. Cuando las velas se apagaron y la gente comenzó a dispersarse, Margaret se quedó un momento más. Miró hacia el cielo nocturno, completamente despejado y lleno de estrellas. Recordó algo que Victoria le había dicho una vez, cuando era adolescente y estaba luchando con pesadillas sobre su pasado. Abuela, había dicho, ¿crees que las personas se convierten en estrellas cuando mueren? Margaret le había respondido con algo genérico.
sobre el cielo y la paz. Pero ahora, parada en el frío, desearía haber dicho algo diferente. Desearía haber dicho: no necesitas convertirte en estrella, cariño, ya brillas con suficiente intensidad. Años después, cuando los periodistas ocasionalmente revivían el caso en artículos sobre crímenes sin resolver que finalmente encontraron resolución, siempre terminaban preguntando la misma cosa: ¿valió la pena? Victoria había descubierto la verdad sobre su hermano, pero esa verdad la había matado. ¿Era eso justicia o tragedia? Margaret tenía una respuesta para eso, aunque raramente la compartía. Decía que Victoria había vivido toda su vida con un vacío en su centro, un agujero dejado por el hermano que perdió y nunca pudo llorar apropiadamente. La búsqueda de respuestas no fue lo que la destruyó, fue lo que le dio propósito. Victoria había muerto haciendo lo que sentía que debía hacer, buscando verdad en un mundo lleno de mentiras convenientes. Eso era valiente, eso era digno. ¿Valió la pena? Margaret no sabía, pero sabía que Victoria no habría elegido vivir de otra manera. El mensaje de voz que Victoria había dejado a Rochelle, ese último fragmento de su voz, preservado en formato digital, eventualmente se convirtió en evidencia en el juicio. Después de que el caso cerró, fue devuelto a Rachel en un sobre sellado con instrucciones de que podía elegir conservarlo o destruirlo. Rachel lo guardó en un dispositivo de almacenamiento que nunca tocaba, una cápsula del tiempo personal de dolor. Pero 5 años después de la muerte de Victoria, Rachel lo escuchó nuevamente. Esta vez, con distancia y perspectiva, oyó algo que no había notado antes. En el fondo de la grabación, casi inaudible debajo de la voz de Victoria, había otro sonido. No era viento ni agua. Era una canción de cuna, tarareada muy suavemente, tan suave que podría haber sido imaginada. Rachel investigó y descubrió que era una canción tradicional de Pensilvania, una que las madres cantaban a sus hijos para ayudarlos a dormir. Patricia Whitmore había estado tarareando mientras llevaba a su hija a la muerte, de la misma forma que probablemente había tarareado para Joshua. Era su forma de decir adiós, su retorcida versión de consuelo. Rachel se preguntó si Victoria había reconocido la canción, si en sus últimos momentos había recordado una época en que esa voz significaba seguridad en lugar de peligro. Era un detalle que Rachel nunca compartió con nadie más, ni siquiera con Margaret. Algunos conocimientos eran demasiado pesados para distribuir en Millbrook. Continuó existiendo, como todos los pueblos pequeños, con sus ritmos diarios y sus pequeños dramas. La fábrica textil nunca reabrió. Los jóvenes siguieron yéndose en busca de oportunidades en ciudades más grandes. Los ancianos siguieron reuniéndose en la cafetería Main Street para quejarse sobre el clima y la política. La vida seguía, porque eso es lo que hace la vida, incluso después de las tragedias. Pero había cambiado algo fundamental. El pueblo había enfrentado su propio pasado, los secretos que había permitido festering en silencio. No todos estaban cómodos con esa confrontación. Algunos todavía argumentaban que era mejor dejar el pasado enterrado, que desenterrar viejos crímenes solo causaba más dolor. Pero otros, especialmente los más jóvenes, sentían que la verdad era preferible a la ignorancia cómoda, sin importar cuán dolorosa fuera esa verdad. A la biblioteca estableció un programa después del caso en archivistas voluntarios que documentaban historias orales del pueblo, preservando memorias antes de que se perdieran con las generaciones mayores. Era una forma de honrar lo que Victoria había estado tratando de hacer con sus fotografías de extraños, dar voz a aquellos que de otra manera serían olvidados. En una de esas sesiones de historia oral, una anciana de 84 años llamada Dorothy Thorne compartió un recuerdo que había mantenido en secreto durante décadas. Había sido vecina de los Whitmore cuando Joshua desapareció. La noche de la desaparición, había visto el auto de Patricia Whitmore salir después de la medianoche con Joshua en el asiento del pasajero. Dorothy nunca había dicho nada porque asumió que era una emergencia médica o algo igualmente inocente. Cuando Joshua nunca regresó,
Había comenzado a sospechar, pero el miedo a estar equivocada, a acusar injustamente, la había mantenido en silencio. Pensé en decir algo cientos de veces, dijo Dorothy, durante la grabación, su voz quebrándose, pero siempre encontraba una razón para no hacerlo, y ahora vivo con eso. Vivo con saber que si hubiera hablado, tal vez Victoria todavía estaría viva. El archivista que registró su testimonio intentó consolarla, pero Dorothy negó con la cabeza. No, dijo firmemente, no merezco consuelo, merezco recordar. Merecemos todos recordar que nuestro silencio tiene consecuencias. Su testimonio se volvió parte del archivo permanente del pueblo, una lección capturada para futuras generaciones. Ann Patricia Whitmore murió en prisión 7 años después de su condena. Fue un ataque al corazón súbito e inesperado. No dejó testamento, no tenía bienes que distribuir, no había nadie que reclamara su cuerpo. El Estado se encargó de su cremación y sus cenizas fueron enterradas en un cementerio de indigentes a 2 horas de Millbrook. Cuando Margaret se enteró, sintió nada, ni alivio, ni tristeza, ni siquiera satisfacción. Patricia Whitmore ya no era una persona real para ella, solo un símbolo de la capacidad humana para la crueldad disfrazada de amor. Su muerte no cambiaba nada. No devolvía a Victoria ni a Joshua. No sanaba las heridas que habían dejado en esa noche. Margaret sacó el reloj de bolsillo de Joshua, que había sido devuelto después del juicio. La policía había hecho una réplica para su evidencia permanente. Margaret sostuvo el original, sintiendo su peso en su palma. El reloj todavía no funcionaba. Congelado permanentemente en las 11:47 a.m., preguntó si ese era el momento en que Joshua había muerto, si su último acto consciente había sido mirar el regalo de su abuelo, mientras el agua llenaba sus pulmones. Ann Margaret nunca sabría la respuesta a eso, y decidió que era mejor así. Algunos detalles eran demasiado dolorosos para conocer a Ann. En el 10º aniversario de la muerte de Victoria, el pueblo inauguró un pequeño jardín memorial. No era grande ni elaborado, solo un espacio tranquilo, con bancos de madera y flores perennes que florecían en ciclos a lo largo del año. Una placa discreta decía: en memoria de aquellos cuyas voces fueron silenciadas, que aprendamos a escuchar mejor. No mencionaba nombres específicos, no necesitaba hacerlo. Todos en Millbrook sabían para quién era ese jardín. Ann Margaret pasó su último día allí. Tenía 86 años. Su salud había estado deteriorándose durante meses. Se sentó en uno de los bancos una tarde de primavera, el sol tibio en su rostro, las flores comenzando a brotar después del invierno. Cerró sus ojos y pensó en su hija, la que había perdido por las drogas cuando los niños eran pequeños. Pensó en Joshua, un niño al que apenas había conocido, pero había tratado de salvar demasiado tarde. Y pensó en Victoria, su nieta, su hija adoptada, la joven que había tratado de reescribir su historia solo para terminar, convertida en parte de la tragedia que intentaba resolver. Ann Margaret murió esa tarde en el jardín, pacíficamente, rodeada de belleza que había sido plantada en honor a dolor. Los paramédicos dijeron que probablemente había sido su corazón, que no había sufrido. Era una forma gentil de morir, el tipo de muerte que Victoria y Joshua nunca tuvieron. Fue enterrada junto a ellos, bajo el mismo árbol de arce. La lápida que agregaron para ella decía simplemente Margaret Harmon. Amó lo suficiente para recordar. Rachel regresó para el funeral. Había pasado una década y estaba irreconocible de la joven nerviosa que había sido. Tenía canas ahora, arrugas en las esquinas de sus ojos. Había cambiado carreras. Trabajaba como consejera de trauma en lugar de enfermera. Había adoptado una hija, una niña que había sido removida de una situación de abuso. Había construido una vida que honraba la memoria de Victoria, sin ser consumida por ella. Durante el funeral, Rachel Dio Ann Breville habló sobre Margaret con cariño, sobre su dedicación a Victoria, sobre cómo había cargado con el peso del pasado de su familia hasta que la mató. Pero también habló sobre la necesidad de mirar hacia adelante,
de usar el conocimiento del pasado para construir un futuro mejor. Margaret me enseñó algo en sus últimos años, dijo Rochelle. Me enseñó que la memoria es una responsabilidad, no solo recordar lo que pasó, sino recordar para que no vuelva a pasar. Victoria buscó la verdad, y esa búsqueda la mató. Pero su búsqueda también reveló secretos que habían envenenado este pueblo durante generaciones. A veces, la verdad es mortal, pero la mentira es aún más mortal, solo que mata lentamente, generación tras generación. Después del servicio, Rochelle visitó el apartamento de Margaret. Por última vez, la casa había sido dejada a la biblioteca, que planeaba convertirla en espacio de archivos. Rochelle caminó por las habitaciones vacías, recordando las veces que había estado allí con Victoria, tomando té y riendo sobre cosas que ahora parecían increíblemente triviales. En un cajón del escritorio de Margaret, encontró algo inesperado en una carta. Estaba dirigida a Rochelle, fechada apenas 3 meses antes de la muerte de Margaret. La carta decía: querida Rachel, si estás leyendo esto, significa que finalmente me he ido. Quiero que sepas que no culpo a nadie por lo que pasó con Victoria, ni a ti, ni a Ellen, ni siquiera completamente a Patricia. El monstruo en esta historia no es una persona sino un sistema, una forma de pensar que permite que el abuso florezca en silencio mientras todos miramos hacia otro lado. Victoria era más valiente que cualquiera de nosotros. Vio la oscuridad y caminó hacia ella. De todos modos, eso requiere un tipo especial de coraje que yo nunca tuve. Me pasé la vida tratando de protegerla de la verdad, cuando lo que realmente necesitaba era alguien que la ayudara a enfrentarla. Si puedes hacer algo por mí, haz esto. No dejes que su historia termine en tragedia. Usa lo que aprendiste de ella para hacer la diferencia. Sé que ya lo estás haciendo. Victoria estaría orgullosa. Con amor. Margaret. Rochelle dobló la carta cuidadosamente y la guardó en su bolsillo. Era lo único que se llevaría de la casa. Los años continuaron pasando. Millbrook cambió lentamente, como todos los pueblos. Nuevas familias se mudaron. Viejas historias fueron olvidadas por aquellos que no las habían vivido. Pero el jardín memorial permaneció, un recordatorio constante de que algunos eventos dejan marcas permanentes. De vez en cuando, alguien visitaba la tumba de Victoria, dejando flores o pequeñas piedras como es costumbre. A veces era Rochelle, haciendo el largo viaje desde Oregón. A veces era Daniel Torres, todavía trabajando en su organización sin fines de lucro, todavía dando charlas sobre señales de abuso. A veces eran extraños, personas que habían leído sobre el caso y sentían una conexión con una joven que nunca conocieron. Y a veces, en noches tranquilas, cuando la luna estaba llena, la gente juraba que podían escuchar una voz en el viento, susurrando palabras que sonaban como: no fue lo que pensabas, nunca fue lo que pensabas. Era solo el viento, por supuesto, el viento pasando a través de las ramas del arce, creando melodías aleatorias que los oídos humanos interpretaban como lenguaje. Pero en un lugar marcado por tanto dolor, había algo reconfortante en creer que quizá, en alguna parte más allá del alcance de los vivos, Victoria finalmente había encontrado paz, que Joshua finalmente había sido liberado del agua fría y oscura, que Margaret finalmente había descansado de su vigilancia interminable. La verdad es que nunca lo sabremos. La muerte es el último secreto, y ni siquiera las investigaciones más exhaustivas pueden revelarlo. Lo que sí sabemos es esto: Victoria Harmon vivió 22 años. En East Timpo, trabajó en una biblioteca, coleccionó fotografías de extraños, hizo amigos, tomó té verde cada mañana, y al final, buscó verdad con una determinación que la mató. Su vida fue más corta de lo que debería haber sido, arrebatada por una mujer cuya comprensión del amor se había torcido tanto que se convirtió en su opuesto. Pero durante esos 22 años, Victoria había sido completamente ella misma. Había amado
y sido amada. Había dejado huellas en el mundo que no se borrarían simplemente porque ella ya no estaba allí, para mantenerlas frescas. Y eso, al final, es todo lo que cualquiera de nosotros puede esperar. No importa cuánto tiempo vivamos o cómo muramos. Lo que importa es que mientras estuvimos aquí, importamos. Que alguien, en alguna parte, recuerda que existimos. En Victoria Harmon existió. Y en el último mensaje que dejó, en esas palabras fragmentadas, grabadas en un buzón de voz, que cambió el curso de una investigación, dio una última lección. La verdad importa, incluso cuando es dolorosa, incluso cuando mata, porque sin verdad solo tenemos las historias que nos contamos para sentirnos mejor sobre las cosas terribles que permitimos pasar. A Millbrook aprendió esa lección de la forma más difícil, y aunque el pueblo continuó existiendo, nunca fue completamente el mismo. El reloj de bolsillo de Joshua, ahora en exhibición en el Museo Histórico del Condado, permanece detenido en las 11:47, un recordatorio eterno de que algunas heridas nunca sanan completamente. Solo aprenden a vivir con la cicatriz. Las fotografías de extraños que Victoria había coleccionado todavía están en los archivos del condado, disponibles para cualquiera que quiera verlas. Los visitantes ocasionalmente las revisan, leyendo las historias inventadas que Victoria escribió en los márgenes. Y a veces, solo a veces, alguien reconoce una cara. Ese es mi abuelo, dicen, sorprendido. No sabía que existía una foto de él. Y de esa forma, Victoria sigue conectando gente con su pasado. Sigue dando voz a los silenciados, incluso años después de su muerte. Es un legado extraño para una joven que solo quería entender por qué su hermano tuvo que morir. Pero es un legado real, tangible, que continúa tocando vidas mucho después de que la suya terminara. Anne, y tal vez eso es suficiente. Tal vez eso tiene que ser suficiente. Porque al final, todo lo que podemos esperar es ser recordados, es haber importado, es haber dejado el mundo ligeramente diferente de cómo lo encontramos. Victoria hizo eso. Joshua, aunque su vida fue brutalmente cortada, hizo eso también solo por la forma en que su muerte finalmente reveló verdades que necesitaban ser dichas. A la noche es oscura en Millbrook ahora, la nieve cayendo suavemente como lo ha hecho cada invierno, durante décadas, durante siglos. Las casas antiguas de ladrillo rojo resisten el frío, sus chimeneas soltando humo que se disuelve en la oscuridad. La biblioteca está cerrada, las luces apagadas, los libros esperando pacientemente a que alguien los lea mañana. Anne, y bajo el árbol de arce, en el cementerio, 3 lápidas descansan lado a lado. El viento sopla a través de las ramas desnudas, creando esa melodía que suena casi como palabras si escuchas lo suficientemente cerca. Casi como en estamos bien. Finalmente, estamos bien. Es solo el viento. Por supuesto, Anne, pero aquellos que escuchan, aquellos que recuerdan, aquellos que aprendieron que el silencio tiene precio, pueden elegir creer algo diferente. Pueden elegir creer que en algún lugar, más allá del alcance del dolor y la pérdida, hay paz. Hey, Reunion, hay un final a la búsqueda interminable. Pueden elegir creer que el último mensaje de Victoria no fue una señal de su fin, sino una promesa de que la verdad, sin importar cuán terrible, eventualmente encuentra su camino a la luz. Y tal vez, solo tal vez, eso es suficiente para que el resto de nosotros continuemos cargando nuestras propias verdades, escuchando un poco más fuerte, hablando un poco más claro, recordando que cada silencio que elegimos mantener es una elección con consecuencias. En el reloj marca las 11:47 para siempre, pero el tiempo sigue avanzando, porque eso es lo que hace el tiempo, ni nosotros avanzamos con él, llevando a los muertos con nosotros, no como carga sino como recordatorio, como promesa de que no los olvidaremos, como testimonio de que sus vidas importaron, sus muertes significaron algo, y que de la oscuridad más profunda
A veces, si prestamos atención, podemos aprender a hacer luz.